somos el pueblo de Dios. ¿Por qué lo somos? Sería interesante contestar esa interrogante. Declaramos abiertamente que somos la iglesia que el Señor Jesucristo fundó en el año 33, o desde el año 33, ese maravilloso Pentecostés que se puede leer en Hechos capítulo 2, y nosotros arguimos a veces cuando evangelizamos, cuando predicamos o defendemos la verdad, que somos ese pueblo de Dios, esa iglesia. Pero si decimos que lo somos, ¿qué nos está caracterizando a nosotros realmente como pueblo de Dios? Interesante pregunta. El pensamiento que inmediatamente llega a muchos cristianos es: nos caracteriza la doctrina de la iglesia. Ella es lo que marca la diferencia. Por supuesto que la doctrina es un factor importante. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Pablo le decía allí a Timoteo el evangelista que si tardo, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia del Señor debe funcionar como el sostén. Eso es la columna, sostiene la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Por ende, la doctrina es un factor importante. La enseñanza, la revelación de la voluntad de Dios escrita y plasmada en el Nuevo Testamento es un factor importante que debe caracterizarnos a nosotros. No solo el sostenerla, sino el defenderla. Sostener implica varias cosas, como el cuidar que no se tergiverse, el cuidar que no se cambie o modifique el sentido de la voluntad del Señor, pero también implica el sostenerla ante aquellos que presentan razón contraria de la fe que hay en nosotros. Entonces, sí, el pueblo de Dios se caracteriza o se debe caracterizar por ser columna y baluarte de la verdad. Pero permítanme decirles, hermanos, que ese no es el todo. Eso es solo una parte que caracteriza al pueblo de Dios. ¿Puedes tú probar que eres parte del pueblo de Dios? ¿Cómo lo demuestras? Que de aquellos hermanos que tal vez aún no conocen plenamente la doctrina del Señor, ¿cómo podrían entonces demostrar que son del pueblo de Dios? Deberías probarlo, porque ser pueblo de Dios no es algo que Jesús haya dejado solamente en declaración, sino que se debe mostrar, debe hacerse patente, y no solo entre los hermanos, sino ante los ojos del mundo. ¿Cómo demostramos, hermano, hermana, que somos parte del pueblo de Dios? ¿Cómo muestras a tu vecino, a tus familiares inconversos, a tus compañeros de trabajo, que eres parte del pueblo de Dios? ¿Cómo le estás demostrando eso a los demás? ¿Qué elemento, qué puedes hacer tú para hacerlo evidente, demostrar, sustentar que eres parte del pueblo de Dios? Y nuevamente algunos insistirán: la doctrina, hermano, la doctrina. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 2 al 3, Dios declara a su iglesia su pueblo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía respecto a esta mujer, a la esposa del Cordero:
una voz del cielo se dirige hacia ella, evidentemente, y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Y qué dice luego? Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ellos serán su pueblo. Debemos procurar ser ese pueblo. Antes, en la vieja dispensación, el pueblo de Dios eran los israelitas. Y la Biblia enseña que durante mucho tiempo los gentiles, los que no eran miembros del pueblo judío, no eran pueblo de Dios. Pero esa historia cambió a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia llama a los gentiles miembros de la familia de Dios. Dice el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 2, del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido. Y aquí está hablando es a gentiles. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y observen cómo se refiere a los gentiles en el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, a partir de Cristo Jesús, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué maravillosa bendición el que nosotros, que somos gentiles, hubiésemos sido añadidos al pueblo de Dios. Sin embargo, deberíamos saber que declararnos pueblo de Dios no es suficiente. Una simple declaración o afirmación no es lo que hace que un grupo de personas sean verdaderamente lo que están declarando. Yo en estos momentos podría decir que soy norteamericano, que tengo cabellos rubios y ojos azules, pero una declaración no me vuelve así. Debe haber evidencia. Hoy día, y hago esta absurda aclaración, porque suena absurda, pero saben que el mundo está tan engrupido en la ignorancia de las cosas. Por ejemplo, hoy día, gracias a esta famosa ideología de género, un blanco se puede declarar negro, afrodescendiente, un hombre puede decir que es mujer, que es niño, niña, y la sociedad está apelando a que se acepte esas ideologías, esas perspectivas. No podemos nosotros caer en algo similar, declarar que somos el pueblo de Dios, entre tanto que no lo demostramos o en la realidad no lo seamos. Para ser verdaderamente pueblo de Dios se requiere tener ciertos rasgos, mis hermanos, ciertas características que describan a los cristianos como pueblo de Dios. Al igual que sucede con el ejemplo que les puse de ser norteamericano, ¿no? Hoy les invito a que observemos esos rasgos característicos que distinguen al pueblo de Dios. Y observemos nosotros que en primer lugar la Biblia dice que el pueblo de Dios es santo. El pueblo de Dios es un pueblo que vive en santidad. Es un pueblo que no anda en tinieblas, sino que está dedicado por completo al servicio de Dios. Es un pueblo que no anda en la ignorancia oscura en que anda la gente común. Y dice Primera de Pedro capítulo 1 del 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El mundo hoy día no sabe distinguir lo bueno de lo malo. De hecho, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Pero el pueblo de Dios no cae en esa ignorancia porque anda en santidad. Y la santidad requiere el aprender a discernir, diferenciar, distinguir lo bueno de lo malo. En Efesios capítulo 1, verso 18, dice que que Cristo vino alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Esto qué significa? Despertar de la conciencia, guiados obviamente por la dirección sabia de nuestro Señor a través de su palabra, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quiénes? En los santos. El pueblo de Dios es un pueblo santo. Y leyendo el capítulo 4, versos del 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí el escritor nos va a describir cómo es ser santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que lastimosamente está como viciado, acostumbrado al pecado, conforme a los deseos engañosos. Y lo primero que se pide no es absolutamente apartarse del pecado en el sentido de una abstinencia, aunque obviamente la santidad desemboca en una abstinencia del pecado, pero esa no es la idea primaria. ¿Por qué? Porque aquel que se vuelve cristiano y su batalla, su lucha en primer lugar comienza con la abstinencia, va a caer tarde o temprano. Porque dice la Escritura, está viciado. A las personas que son alcohólicas o drogadictas, la abstinencia no les sirve de mucho si no toman conciencia de lo dañino que son esa clase de vicios. Muchos cristianos comienzan su vida cristiana en abstinencia, pero su corazón en lo profundo está todavía anhelando y deseando el pecado, porque el viejo hombre, que dice la Escritura, está viciado. Lo primero que pide el Señor es que haya una renovación en el espíritu de la mente. Lo primero que demanda el Señor es que el cambio comience ¿en dónde? En la mente, en el corazón, en la manera de ver las cosas, en la perspectiva de vida que tengamos. Y entonces vienen las vestiduras del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 16, dice que las vestiduras son las obras o las acciones justas de los santos. Ahí ya empieza entonces lo de la abstinencia, ahí ya empieza lo de practicar las enseñanzas de nuestro Señor, pero primeramente debe haber un cambio de mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según quién, no según algún ideólogo humano, sino según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que demanda entonces la Escritura del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo santo. Somos el pueblo de Dios en ese respecto. Y santidad, ¿no? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En segundo lugar, el pueblo de Dios participa o debe participar de la naturaleza divina. Los atributos de Dios, su esencia, su naturaleza, se pueden clasificar en dos: sus atributos divinos, los cuales por más que nos esforcemos será imposible adquirirlos. Él nos regalará uno que es la eternidad, la vida eterna.
Pero es imposible que tú luches por ser omnipresente, omnipotente, ¿no? Son los atributos divinos, pero están los atributos morales. Y esa es la esencia que Él quiere que nosotros poseamos, de la cual quiere que nosotros participemos de esos atributos morales, los cuales como hijos de Dios podemos lograr, podemos desarrollar, podemos alcanzar. El pueblo de Dios participa entonces, hermanos, ¿de qué? De la naturaleza divina en ese respecto. Y dice Gálatas 5:19 para mostrar como contraposición lo que se opone a la naturaleza divina. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van al cielo, no heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos comportamientos debe caracterizar al pueblo de Dios, sino todo lo contrario. Ustedes siguen leyendo luego los versículos del 20 al 22 y nos muestra el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Todos estos son los atributos morales de Dios. Es la naturaleza divina la cual Él quiere que nosotros seamos partícipes de ella. Y el cristiano, el pueblo de Dios, es un pueblo que ha comenzado a despojarse de todas estas cosas, de toda esta naturaleza carnal y pecaminosa. No debe practicar las obras de la carne. No quiere decir que el cristiano no sufrirá en algún momento envidia, celos e ira, porque por nuestra debilidad solemos caer en ese tipo de situaciones y de pecados. Pero estoy hablando es de no vivir en ellos, de no practicarlos, no de no cometerlos, lo cual hay que ser sabios a la hora de distinguir. El cristiano, aunque tropieza, aunque puede caer en alguna de estas cosas, no vive en ellas, no las practica, no es constante, no es lo que lo caracteriza en su diario vivir, sino lo contrario. Observen lo que dijo 2 de Pedro, capítulo 1, del 4 al 8, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido, observen, de todas las anteriores, de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos, malos pensamientos, o como dice ahí, concupiscencias. ¿Y qué es entonces participar de la naturaleza divina? Sigamos leyendo. Vosotros también, primeramente, ¿qué debemos hacer para participar de la naturaleza divina? Debemos poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, pon toda diligencia en ello. No seas, hermano o hermana, un simple oidor, sino que pon tu empeño por poner por obra todo lo que se aprende a través de las Escrituras, poniendo toda diligencia por esto mismo. Y lo primero que declara es: añadid a vuestra fe virtud. Porque la vida cristiana comienza con una base fundamental, que es la fe. Digamos que ese es el piso, las bases, el soporte del cristiano, la fe. Pero la fe no se puede quedar ahí sola. Sobre la fe se deben construir más elementos, y estos son los atributos morales de Dios. Añadid a vuestra fe. ¿Qué se le debe agregar a la fe?
virtud. En este contexto o en este pasaje, la palabra virtud significa dedicación, significa ese esmero, ese fervor, ese entusiasmo que lastimosamente es lo que en muchos, a veces por los problemas, divisiones y pleitos en las iglesias, es lo que se tiende a apagar. Es lo que el Señor le reclamaba a la iglesia de Éfeso cuando le dijo: has dejado tu primer amor. Es esa virtud, ese fervor a la fe, hermanos, hay que ponerle ¿qué? Virtud, que sea una fe virtuosa, loable, con empeño, con dedicación, con fervor, una fe fervorosa, una fe avivada, una llama de fe que avive todo nuestro ser. Y añádale a eso, a la fe, virtud, pero a la virtud se le debe añadir ¿qué? Más cosas, muchos más elementos que son los atributos morales de Dios, es decir, la naturaleza divina, de la cual Dios quiere que seamos participantes. Conocimiento. Y esto es como si fuese una escalera al cielo, cuyo piso es la fe. El primer escalón viene a ser ¿qué? La virtud, y sigue el segundo escalón. ¿Cuál es? El conocimiento. Esta parte del conocimiento se debe saber manejar, puesto que Primera de Corintios capítulo 8, versos 1 y 2, claramente nos dicen que si no hay amor, el conocimiento lo que hace es envanecerte, volverte soberbio, agrandado, creerte más que los demás. El conocimiento es un tesoro tan valioso, tan hermoso, que precisamente por su valor puede corromper a algunos cuando viene acompañado de la soberbia y la altivez. Muchos tienen gran conocimiento y gloria a Dios por ello, y creen que ya alcanzaron el cielo con eso. Pero observen que ese es apenas el tercer escalón. Les falta. Al conocimiento hay que añadirle ¿qué? Dominio propio. ¿Por qué? Por supuesto, entre más conoces, más se te pide. Entre más profundizas en la Escritura, Dios más te exige, más te demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Tú empiezas a comprender mejor la voluntad del Señor y empiezas a ver qué es lo que Él realmente está pidiendo de tu vida. Y esto demanda también irse apartando más y más de las tinieblas, del pecado, y para poder dominar estas situaciones que llegan a través del conocimiento, se requiere entonces tener dominio propio. Al dominio propio hay que agregarle ¿qué? Paciencia, porque es un escalón alto, no se logra de la noche a la mañana. El ejercer control de sí mismo, dominio propio, como Pablo decía metafóricamente en la carta a los Corintios: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Se requiere entonces paciencia, porque en el proceso se va a tropezar, se va a caer, pero el cristiano debe levantarse. Y a esa paciencia hay que añadirle una gran dosis de piedad. ¿Qué es piedad? ¿Qué significa? No es aquí en este pasaje un sinónimo de pesar, como cuando dices ten piedad de mí, es decir, ten misericordia, ten pesar. Aquí la piedad connota consagración, como cuando dice de Cornelio, Hechos capítulo 10, que era un varón piadoso, es decir, consagrado. Al dominio propio hay que agregarle esa dosis de ¿qué? De consagración, disciplina en las cosas del Señor. A la piedad agrégale ¿qué? Afecto fraternal. Te vas a consagrar, te vuelves piadoso en una congregación, entonces tienes que amar a aquellos que están contigo en esa lucha, en ese camino.
Tienes que tratar a aquellos que están caminando por la misma senda tuya con amor, como si fuesen verdaderamente miembros de tu propia familia. Eso es afecto fraternal. No es venir a la iglesia, medio saludar a unos cuantos y apenas se acabe la reunión salir corriendo sin despedirse, porque ahí no hay para nada afecto fraternal. Y al afecto fraternal hay que ponerle su gran dosis de amor, porque si estas cosas están en vosotros, pueblo de Dios, y abundan, no es solamente tener de a poquitos. Tengo amor con ciertos hermanos, pero con otros no. Así no es. Y abundan. Y estamos saturados, llenos de estas cosas. Esas no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, a pesar que el Señor Jesús dijo que la puerta de la salvación es angosta, estrecha. Si tú lees el verso 11 de este pasaje, dice que si tú tienes estas cosas, esa puerta angosta se vuelve amplia. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Cristo. Algunos se quedan con la idea de que la puerta para el cielo es muy angosta y que es muy difícil llegar, pero tú la puedes ampliar. ¿Cómo? Si te llenas de todas estas cosas. El pueblo de Dios, mis hermanos, practica buenas obras. Esto lo caracteriza o lo debe caracterizar. Si no practicamos buenas obras, ¿cómo podremos decir que somos el pueblo de Dios? Además, ¿cómo podemos arguir o pretender que somos el pueblo de Dios con un rasgo de originalidad? Es que somos los del año 33. Sí, algo que caracteriza al pueblo de Dios es que practica buenas obras. Tito capítulo 3 verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. De hecho, el Señor Jesús se entregó por su pueblo para que éste practicara también buenas obras. ¿Lo sabían? Dice Tito capítulo 2 verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si estos rasgos no están en nosotros, pues lastimosamente no somos el pueblo de Dios. Y quiero traer a relucir un argumento que solemos usar contra el denominacionalismo. Decimos, si no toman la cena el primer día de la semana, no son la iglesia de Cristo. Si no ofrendan el primer día de la semana, entonces ¿qué? No son la iglesia. Si usan instrumentos musicales o las mujeres son pastoras, entonces esa no es la iglesia. Bueno, Cristo se dio a sí mismo para que su pueblo sea celoso de buenas obras. Si su pueblo no es celoso de buenas obras, ¿cómo decimos que somos la iglesia del Señor, su pueblo? Si es un rasgo que lo caracteriza. ¿Qué más caracteriza? Y me voy ligeramente en la lección. Quiero hacer una analogía con esta imagen, la parábola del buen samaritano. Y los que le dan la aplicación superficial, ¿sabe qué dicen? Después de oír la parábola, tengo que ser como el buen samaritano. Pero se quedan toda la vida esperando a que algún día vayan por la Caracas con cesta y se encuentren a alguien golpeado por un ladrón y pasen por él y digan, uy, la parábola del buen samaritano, voy a practicarla. Para que una eventualidad de esas te ocurra en la vida es difícil, no digo imposible, pero es difícil. Y si a mucho en tu vida lograrás practicarla, una
o 2 veces. Pero si la aplicamos espiritualmente y vemos a este hombre golpeado como una representación de todos los que han caído en el pecado y necesitan la gracia de Dios, golpeados por Satanás, por el pecado, moribundos, y que necesitan que se les brinde ese aceite con el cual le lavó las heridas, el aceite de la palabra del evangelio, es decir, si a todo el que vemos caído de la gracia le predicáramos el evangelio, estaríamos poniendo por obra esta parábola del buen samaritano. Y todos los días salimos a la calle, nos relacionamos con personas y los vemos golpeados por el pecado, pero lastimosamente pasamos de largo, como el levita, como el sacerdote. Porque quedarnos esperando a que esto se cumpla literalmente en nosotros y la pongamos por obra está como difícil, ¿no? Predicar el evangelio es la mejor obra de amor. Y finalmente, el pueblo de Dios muestra su amor no solo a los de la familia de la fe, sino a todos. Observen este texto. Juan capítulo 13, verso 35, que dice: en esto, en este rasgo, en este detalle, sobre esta base, conocerán todos, no algunos. En ese punto crucial, no es tanto la doctrina, aunque dije que es importante, sino en esto, ese es el énfasis. ¿Conocerán quiénes? Todos, que sois mi pueblo, mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. Si esto no nos caracteriza, pues nadie podrá conocer el verdadero pueblo de Dios. Adicionalmente, el mismo apóstol, en su primer carta, capítulo 3, verso 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, en ciertos rasgos que los describen. No dice que los hijos del diablo pagan diezmo y los hijos de Dios solo ofrendan el domingo, no. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero ¿cómo se manifiestan los hijos de Dios? En que aman a su hermano, aman a su prójimo. En eso, y vuelve y enfatiza, en esto se manifiestan. ¿Y saben qué significa esa palabra, se manifiestan? Vamos a definirla. Según el léxico de Taller, en griego se dice faneros y significa brillar ante todos, de manera pública, externa, visible y notoria. Es que todo el mundo lo note, que todo el mundo lo perciba. Somos el pueblo de Dios, que se note porque nos amamos los unos a los otros. Ese es el rasgo y el principal mandamiento. El segundo en orden, ¿no? Pero dice el Señor que aunque el primero sea amar a Dios sobre todo, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, el segundo no es que sea subordinado al primero, sino que dijo el Señor, y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo, semejante, igual, equivalente. Tu amor brilla porque el pueblo de Dios se manifiesta en eso. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Cuando nos manifestemos ante los demás, que nos conozcan por nuestro amor y no por la arrogancia, no por la jactancia. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, si fuese el mejor expositor y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy delante de Dios.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, una exageración de sacrificio, y no tengo amor, de nada me sirve. El pueblo de Dios se caracteriza porque cumple a cabalidad ese gran mandamiento de amarse los unos a los otros. Mis hermanos, para el pueblo de Dios queda un reposo que es el cielo. Hebreos 4 del 9 al 11 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo? Lo compara el contexto con el reposo mismo de Dios en el día séptimo. Reposó Dios de todas sus obras de la creación. ¿En dónde reposó Dios? En el cielo. Ese es el reposo que queda para nosotros, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues ¿qué? Entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero observen que el reposo que resta es para quién. Versículo primero, la primera línea: para el pueblo de Dios. Si queremos entrar en el reposo, ese solo es viable para el pueblo de Dios. Entonces el tema se tituló Somos el pueblo de Dios. Vamos a cambiarle unas cosas al título del tema, pongámosle signos de interrogación. ¿Somos el pueblo de Dios? Lo dejo a la reflexión de cada uno de ustedes. Gracias por la atención que me prestaron. El Señor les bendiga.